Les damos la más cordial bienvenida a la charla inaugural, el nuevo entorno del comercio internacional y su impacto en la facilitación del comercio, de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Escuela de Administración Pública, Universidad de Costa Rica. Les agradecemos a todos los presentes mantener el micrófono y el video apagado. Las consultas o comentarios las pueden realizar por el chat o en el Facebook Live. Primeramente, vamos a escuchar las palabras de apertura a cargo del doctor Rodolfo Arce Portugués, subdirector de la Escuela de Administración Pública. Adelante. Muy buenos días para todos y todas, y en especial para doña Anabel, quien nos hace el honor desde Suiza. En nombre propio y como subdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y en nombre de nuestra directora, la magistra Angélica Vega, la más cordial bienvenida a quien nos engalana nuestra carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior en esta charla inaugural del 2022. Me refiero a la amiga y especialista magistra Anabel González Campabadal, política, conferencista y abogada UCR, experta en comercio internacional y que ocupa, según la revista Forbes, el cuarto puesto dentro de las mujeres más poderosas de Centroamérica. Muchísimas gracias, Anabel, por su tiempo para con nosotros. Es un orgullo, y esta conferencia, esta conversación suya con personas que hoy tenemos desde la Universidad de Panamá, como la profesora Gladys Cuellar, de la Universidad de Honduras, de la Universidad Braulio Carrillo, de la Universidad Nacional, que nos acompañan también de Centroamérica, porque hemos querido abrir esta conversación con usted para que la comparta el hemisferio americano y que quede también en el YouTube de la Escuela de Administración Pública para la posteridad. No todos los días tenemos el placer de oír a una persona como usted, humilde, sencilla, y que creció en nuestra universidad también, y es luz y candil para las mujeres costarricenses también. Muy bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias, Rodolfo, por esas palabras tan amables, tan generosas, y también por esta invitación para compartir con todos ustedes como ponente de esta clase inaugural de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Yo también atendí la Universidad de Costa Rica y me siento muy honrada de estar con ustedes aquí el día de hoy. El educador y filósofo brasileño Paulo Freire dijo que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que cambiarán al mundo. Y en las condiciones actuales de incertidumbre creadas por posibles nuevas variantes o nuevas pandemias, fenómenos climatológicos extremos, amenazas cibernéticas y tensiones geopolíticas, las palabras de Paulo Freire tienen, me parece, una particular resonancia. Hoy más que nunca necesitamos personas capaces para afrontar el reto de crear un mundo mejor, más estable, más próspero y más pacífico. Y la formación que reciben ustedes los prepara para afrontar estos retos. El comercio es una herramienta que puede y debe servir para forjar un mundo mejor. Pero el entorno comercial está cambiando de manera acelerada, por lo cual es imperativo que repensemos la manera en que usamos la política comercial para aprovechar las oportunidades que brinda el comercio en materia de crecimiento económico, creación de empleos y transición hacia una economía más resiliente y sostenible. Hoy quisiera hablar de estos dos temas. Primero, cómo está cambiando el entorno comercial internacional, y segundo, lo que tales cambios significan para la política comercial, en particular los esfuerzos para facilitar el comercio. Veo tres grandes tendencias que afectan el panorama del comercio mundial. La primera es que el crecimiento del comercio se ha desacelerado en la última década
dejando la llamada era de la hiperglobalización en el espejo retrovisor y dando paso a lo que algunos han llamado una nueva era de globalización más lenta. Hay muchos factores que explican el cambio en el ritmo de crecimiento de la globalización. Uno de los principales es el cambio estructural de la economía china, que resulta en menores compras en el extranjero y más producción local. Tras alcanzar un máximo del 60% en el 2006, la relación entre el comercio y el PIB de China ha descendido a un nivel más cercano al que suele observarse en otras grandes economías como la de Estados Unidos, por ejemplo. Otro factor es el descenso del crecimiento económico y la inversión en general. Y otro más son las tensiones comerciales entre los grandes socios y la ralentización del ritmo de las reformas comerciales. Ahora, para ser claros, es importante señalar que la globalización se ha desacelerado, pero no ha dado marcha atrás. El hecho de que varios países sigan ampliando su participación en las cadenas de valor globales, obteniendo grandes beneficios a cambio, es una señal alentadora de que la senda del crecimiento impulsado por el comercio, la creación de empleo y el desarrollo sigue abierta, aunque se haya estrechado. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2019, Vietnam casi triplicó la proporción del comercio de valor en su PIB, mientras que Bulgaria, Croacia, la República de Laos, Polonia, Turquía y Eslovenia duplicaron los suyos. Ya sabemos también cuán importante es para nuestro propio país la participación en estas cadenas globales de valor. La segunda gran tendencia que veo es que el comercio mundial se está volviendo cada vez más ligero, si pudiéramos decirlo así. Con esto lo que quiero decir es que las cadenas de valor mundiales se organizan cada vez más en torno a los intangibles, como los servicios basados en datos, y cada vez menos en torno a la manufactura. La creciente importancia del comercio de servicios es una clara señal de esta tendencia. Los servicios son importantes no solo como insumos en las cadenas de valor de la manufactura, sino también como productos finales que dependen a su vez de complejas cadenas de valor globales. El comercio de servicios digitales ha experimentado un crecimiento especialmente rápido. Se está expandiendo para abarcar no solo los servicios de telecomunicaciones, los servicios de software informático, la computación en la nube y el almacenamiento de datos, sino también muchos servicios que pueden comercializarse digitalmente cada vez más, desde los servicios de arquitectura, ingeniería, gestión de proyectos y diseño especializado, hasta los servicios de contabilidad, auditoría y nóminas, pasando por los servicios jurídicos y otros, en lo cual, de nuevo, Costa Rica es un ejemplo. Las nuevas tecnologías han sido el principal motor de esta revolución, llevando a un aumento del comercio de servicios de casi un 60% entre el 2010 y el 2019, más del doble de la tasa de crecimiento del comercio de bienes. Mientras tanto, los flujos mundiales de datos se han multiplicado por más de 20 entre el 2007 y el 2017, y se espera que a finales de este año 2022 casi se cuadrupliquen respecto a los niveles del 2017. Esta evolución presenta enormes oportunidades, sobre todo para un país como Costa Rica, donde los llamados servicios globales innovadores representaron cerca de la mitad de las exportaciones de servicios del país en el 2017, una cifra considerablemente superior a la media de otros países con similar nivel de ingreso per cápita. Los servicios innovadores globales comprenden los servicios profesionales, científicos y técnicos, los servicios de ICT y los servicios financieros y de seguros. Costa Rica ha sido pionera en la atracción de empresas en estas áreas, aprovechando su proximidad al uso horario central de Estados Unidos y una población crecientemente bilingüe. La tercera tendencia que quiero destacar son los crecientes riesgos para el comercio y las cadenas globales de valor. El conflicto en Ucrania, la tragedia en Ucrania, es un ejemplo extremo y realmente trágico de cómo los riesgos geopolíticos pueden afectar el funcionamiento de las cadenas globales de valor y al comercio mismo. Y llega tras una importante incertidumbre política provocada por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Pero las fuentes de riesgo para el comercio y las cadenas de valor mundiales no se limitan a la esfera geopolítica. La pandemia de COVID-19 supuso una enorme conmoción para el comercio mundial y las cadenas de valor. Cuando la pandemia golpeó por primera vez, los cierres de puertas, las fronteras y las prohibiciones de viajar adoptadas en todo el mundo para contener la propagación del virus
provocaron un descenso interanual del 17% en el volumen del comercio mundial de mercancías en el segundo trimestre del 2020 y un descenso del 30% en el valor del comercio de servicios. Ahora, poco después, el comercio de mercancías repuntó con fuerza, impulsado por políticas fiscales y monetarias y el desplazamiento del gasto de los servicios a los bienes por parte de los consumidores que estaban encerrados en sus casas o temerosos de salir y gastar en restaurantes o en el cine. Así, en el primer trimestre del 2021, el gasto en muebles y equipamiento del hogar en los Estados Unidos, por ejemplo, aumentó un 28% y el de vehículos de motor y piezas un 31%. Ante el aumento masivo del tráfico de contenedores, los principales puertos de los Estados Unidos, Asia y Europa se vieron rápidamente desbordados, lo que provocó una congestión en otras partes de la cadena logística al interior de los países y perturbó la circulación mundial de buques. La escasez en los países desarrollados de operadores logísticos, camioneros y otros trabajadores, así como las interrupciones operativas causadas por la propagación del COVID, exacerbaron estos problemas. Ahora, la combinación de una demanda muy fuerte y las limitaciones de capacidad significa que los comerciantes están compitiendo por las franjas horarias de los buques, lo que hace que las tarifas de transporte marítimo en todo el mundo estén muy por encima del nivel anterior a la pandemia y que los comerciantes paguen más por cadenas de suministro más lentas y menos fiables. Por ejemplo, desde principios del 2020 hasta finales de ese mismo año, las tarifas de los fletes aumentaron un 60% entre Asia y América del Norte, un 51% entre Asia y Europa y un 84% para el comercio intraasiático. Los fletes a las regiones en desarrollo, incluidas Centro y Sudamérica y África, también se dispararon. Y esto es específicamente o especialmente cierto en el caso de los fletes procedentes de China. A principios del 2021, las tarifas de los fletes de China a Sudamérica se habían disparado en un 443%. Según algunas estimaciones, el aumento de los fletes durante la pandemia elevó los precios de consumo mundiales en un 1,5%, con efectos sobredimensionados en las economías vulnerables. Por ejemplo, en los pequeños estados insulares en desarrollo, se estima que los precios al consumidor podrían aumentar hasta en un 7,5% y en los países menos adelantados en un 2,2%. Ahora, el aumento del precio de la energía y de los cereales a raíz del conflicto en Ucrania amplificará estos problemas. Hasta 25 países africanos, incluidos muchos países en menos desarrollados, importan más de un tercio de su trigo de los dos países en guerra, y para 15 de ellos la proporción es superior a la mitad. Nuestro propio país, Costa Rica, no está siendo exento de las implicaciones comerciales de este conflicto. Ahora, se preguntarán ustedes cuáles son las implicaciones de estos acontecimientos para la facilitación del comercio. Y aquí me gustaría resaltar 3 puntos. En primer lugar, la facilitación del comercio es esencial en tiempos de crisis. Lo hemos visto durante la pandemia. Incluso cuando el comercio y las cadenas de suministro estuvieron bajo presión a principios de 2020, estos fueron un salvavidas para que millones de personas en todo el mundo pudieran acceder a los alimentos y a otros suministros esenciales. Por ejemplo, el valor del comercio de productos médicos aumentó un 16% en el 2020. Las importaciones mundiales aumentaron un asombroso 80% en el caso de las mascarillas y los respiradores, un 44% en el caso de los kits de pruebas y reactivos de diagnóstico y un 15% incluso en el de los jabones de manos. La facilitación del comercio ha desempeñado un papel clave en todo esto. Los países que han adoptado y aplicado rápidamente medidas de facilitación del comercio han demostrado en general ser más resistentes, más adaptables y estar mejor preparados para mantener la fluidez del comercio a pesar de los cierres relacionados con el COVID-19, las restricciones de viaje y el distanciamiento social. Un estudio de la OMC ha demostrado que poco después de que la pandemia golpeara por primera vez, muchos gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas de facilitación del comercio para agilizar el acceso a los bienes y servicios médicos críticos del COVID-19. Por ejemplo, primero, 40 miembros de la OMC, incluidos 12 miembros del G20, eliminaron o han aplazado temporalmente los derechos, impuestos y gravámenes sobre los productos médicos críticos y otros suministros esenciales. Las medidas para reducir o eliminar los aranceles de importación
constituyeron alrededor de 2/3 de las medidas de facilitación del comercio e importación comunicadas a la OMC. Segundo, se agilizaron los procedimientos aduaneros y el despacho en frontera de productos médicos para la COVID-19 mediante la reducción de los trámites burocráticos. Las medidas adoptadas incluyeron el establecimiento de canales prioritarios de despacho, la reducción y simplificación de los requisitos documentales y la tramitación electrónica y la mejora de la cooperación de los organismos fronterizos. Los procedimientos de tránsitos acelerados también han ayudado a los países sin litoral a mejorar su acceso a los suministros esenciales. Por ejemplo, Chile estableció procedimientos para que las mercancías esenciales pudieran importarse de forma preferente y con prioridad sobre la llegada de cualquier otra carga. Y también se dio un trato especial a las mercancías destinadas a la red de salud pública. Tercero, se tomaron medidas para mejorar la aprobación reglamentaria y la cooperación en materia de normas para los bienes comercializados, incluyendo medidas para agilizar las evaluaciones reglamentarias, reconociendo los resultados de los reguladores extranjeros y permitiendo procedimientos de evaluación de la conformidad a distancia o electrónicos. Por ejemplo, Brasil permitió la inspección a distancia mediante tecnologías de videoconferencia y transmisión de datos y la verificación mediante análisis documental, incluso para buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Ahora, la facilitación del comercio también desempeñará un papel clave para abordar los actuales retos de las cadenas de suministro. Por ejemplo, los esfuerzos para promover la digitalización desde el origen hasta el destino tienen un potencial considerable para mejorar la fluidez de las cadenas de suministro. Para ello es necesario fomentar el intercambio de datos en tiempo real y crear un entorno fronterizo sin papel para el comercio. Promover la facilitación del comercio paperless o sin papeles es un elemento clave de las negociaciones en curso de la OMC sobre el comercio electrónico entre 88 miembros de la organización, incluida Costa Rica. Las negociaciones, una vez finalizadas, no solo acelerarán el paso al comercio sin papel, sino que también mejorarán la previsibilidad de la facturación, las firmas y los contratos electrónicos, y definirán principios comunes sobre la disponibilidad de datos gubernamentales. A finales del año pasado, los presidentes de las conversaciones sobre comercio electrónico fijaron el año 2022, este año, como fecha límite para lograr un acuerdo sobre la mayoría de los temas en negociación. Esto me lleva al segundo punto, que es que la facilitación del comercio del futuro requerirá que las aduanas sean más innovadoras, más ágiles y con mayor visión de futuro. Esto se debe a que el propio comercio está cambiando muy rápidamente y este es, por supuesto, una oportunidad y un reto para todos ustedes que están tan vinculados con este sector. Por ejemplo, tomemos el caso del comercio electrónico. En el 2021, las ventas del comercio electrónico al por menor en todo el mundo ascendieron a 4,9 billones de dólares. Esto es más de 3 veces y media que hace solo 7 años. La pandemia ha llevado a los consumidores a aumentar las compras en línea y se prevé que los ingresos mundiales de comercio electrónico crezcan hasta 5,5 billones de dólares en el 2022. Ahora, el auge del comercio electrónico abre enormes oportunidades comerciales, especialmente para las pequeñas empresas, que son las que menos pueden superar el costo inicial de participar en las cadenas globales de valor. Pero el crecimiento exponencial del comercio electrónico también plantea retos, y uno de ellos es la llamada parcelización del comercio. El número de transacciones transfronterizas en línea está aumentando, mientras que su valor medio está disminuyendo, generando flujos internacionales más frecuentes de paquetes más ligeros y baratos. Por ejemplo, un estudio realizado por la OMC hace unos años constató que ya en el 2017, el 84% de las mercancías transfronterizas compradas en línea pesaban 2 kilos o menos y casi el 60% de ellas costaban menos de 50 euros. Aunque el comercio electrónico puede ofrecer nuevas oportunidades de exportación a los minoristas y una mayor oferta y mejores precios a los consumidores, la abrumadora cantidad de paquetes de comercio electrónico es un gran reto para las autoridades aduaneras. Y de nuevo, en Costa Rica eso no ha sido la excepción. Ahora, los sistemas de despacho de aduanas suelen estar diseñados
para hacer frente a los envíos de grandes contenedores, no de pequeños paquetes. El aumento del volumen de envíos seguramente pondrá a prueba a las autoridades aduaneras de todo el mundo, sobre todo en los lugares en donde la infraestructura todavía presenta retos importantes. El comercio electrónico también aumenta los riesgos del comercio ilícito en ausencia de controles adecuados. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, por ejemplo, ha advertido que las drogas ilícitas entran a Estados Unidos en gran escala a través de ventas en línea entregables por los servicios postales. La aplicación de la facilitación del comercio en un entorno de rápido crecimiento del comercio electrónico exige entonces nuevas formas de hacer las cosas. Un área prioritaria es el fomento de intercambios automatizados de información entre administraciones aduaneras y los operadores de comercio electrónico, incluidos los operadores postales. Otra área es el desarrollo de asociaciones público-privadas. Un ejemplo de asociación entre las autoridades aduaneras de Hong Kong, China, y 5 grandes operadores de mensajería urgente es muy interesante. En el marco de esta asociación, los 5 operadores se comprometen a reforzar su colaboración con las autoridades aduaneras para luchar contra las actividades de contrabando, mientras que las autoridades aduaneras se comprometen a formar a los empleados de los operadores sobre los últimos modus operandi utilizados por los contrabandistas, sobre todo el tipo de información que figura en la documentación de los envíos y otros indicios que podrían levantar sospechas y sobre cómo aparecen determinados artículos en las imágenes de rayos X. Un tercer ámbito prioritario está relacionado con el uso de las tecnologías modernas. Las nuevas tecnologías ya están influyendo en la forma en que muchas autoridades aduaneras utilizan diversas herramientas. Por ejemplo, una encuesta reciente realizada por la OMC y la Organización Mundial de Aduanas mostró que entre varias de las tecnologías disruptivas, la analítica de datos y la inteligencia artificial eran las que tenían mayor impacto en las operaciones aduaneras actuales. Más concretamente, la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas ya se están utilizando para la extracción de datos con fines de inteligencia y gestión de riesgo, las auditorías y controles posteriores al despacho, el desarrollo de modelos basados en la inteligencia artificial para interpretar imágenes de rayos X y la mejora de la eficiencia en el uso de los datos financieros y fiscales de forma más amplia y estratégica con el fin de mejorar la recaudación de ingresos y la lucha contra el contrabando y muchas más. Es importante tener presente que la adopción de estas y otras tecnologías también plantea retos, ya que su aplicación requiere las competencias, la experiencia y las buenas prácticas adecuadas, así como la disponibilidad de datos de calidad y un marco jurídico apropiado para la protección de datos y cuestiones conexas. Mi tercer y último punto es que la facilitación del comercio adquirirá una importancia crítica para avanzar la futura agenda comercial. La facilitación del comercio es un área de la política comercial que tradicionalmente ha sido menos conflictiva que el acceso a los mercados, o la idea de que enfrenta en algunos casos obstáculos importantes. Ahora, la facilitación del comercio se ha enfocado tradicionalmente con un espíritu diferente, según el cual las medidas de facilitación del comercio son percibidas más como beneficiosas tanto para los socios comerciales como para los productores y consumidores nacionales. Este espíritu de ganar-ganar se refleja también de la forma en que los miembros de la OMC abordaron la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que es el primer acuerdo de la OMC en el que los países en desarrollo y los países menos avanzados pueden determinar sus propios calendarios de aplicación con un progreso en la aplicación explícitamente vinculado a la capacidad técnica y la capacidad financiera. Por ello, la facilitación de comercio pareciera ofrecer las oportunidades más inmediatas para profundizar en la cooperación comercial a nivel multilateral. Es un momento en el que las mayores potencias comerciales están centrando cada vez más sus políticas comerciales en los esfuerzos por reubicar, promover la autosuficiencia o incluso deshacer la integración comercial, y el apetito por adoptar nuevos compromisos de acceso a mercados ha disminuido. La facilitación del comercio ofrece una vía para mantener encendida la llama de la cooperación comercial mundial y ayudar a reconstruir la confianza entre los socios comerciales. Estamos viendo algo que ocurre en la OMC. Recientemente, los miembros de la organización concluyeron la primera revisión del Acuerdo de Facilitación del Comercio
4 años después de la entrada en vigor de este histórico acuerdo. Según las notificaciones de la OMC, los países en desarrollo ya se han comprometido a aplicar más del 74% de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Esto es una buena noticia, pero el trabajo todavía no está concluido, ya que los países menos avanzados están aplicando actualmente este acuerdo a un ritmo menor de alrededor del 40%. También hemos visto que la aplicación creativa del concepto de facilitación a nuevas áreas del trabajo de la OMC es muy prometedora. Por ejemplo, la reciente finalización con éxito de las negociaciones sobre reglamentación nacional de servicios dirigidas por Costa Rica. El resultado que se acordó a finales del año pasado es en esencia un acuerdo para reducir los trámites burocráticos innecesarios y facilitar el comercio de servicios. Las negociaciones en curso sobre facilitación de la inversión para el desarrollo son otro ejemplo prometedor. Se trata de una iniciativa impulsada en gran medida por los países en desarrollo y que reúne ahora a más de 110 países miembros de la OMC. El objetivo es elaborar normas mundiales para garantizar que las medidas de inversión sean transparentes, predecibles y que se administren con la menor tramitología posible. El acuerdo resultante ayudaría a los países a movilizar la tan necesaria inversión privada para complementar cualquier ayuda gubernamental en este ámbito. Las conversaciones han avanzado mucho y el pasado diciembre los copatrocinadores de la iniciativa se comprometieron a finalizar un acuerdo para fines de este año. Permítanme concluir diciendo que la facilitación del comercio se convertirá en una fuerza estabilizadora cada vez más importante en un marco de rápidos cambios en el panorama global y de crecientes riesgos para el comercio, ya sea por la intensificación de las tensiones geopolíticas, un clima cada vez más extremo y variable, u otros factores desestabilizadores. Me parece que la pandemia ha puesto de manifiesto el valor del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Y aunque el acuerdo no se diseñó teniendo en cuenta una conmoción como la pandemia, ha desempeñado un papel muy destacado a la hora de mantener los mercados ampliamente abiertos y las cadenas de suministro en funcionamiento durante una época de enorme tensión para el sistema comercial mundial. La facilitación del comercio seguirá ocupando un lugar central en la agenda comercial del futuro. Desempeñará un papel fundamental para garantizar que la búsqueda de muchos grandes bloques comerciales por fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro no se convierta en una lucha proteccionista sin cuartel que afectaría especialmente a las economías pequeñas y abiertas como Costa Rica. Avanzar en la facilitación, en este trabajo de facilitación del comercio para que siga aportando beneficios, requerirá que los gobiernos en general y las aduanas en particular se adapten a los rápidos cambios que afectan el panorama comercial y que encuentren formas innovadoras de equilibrar la facilitación del comercio con las muchas otras demandas crecientes que se plantean a las aduanas, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Ustedes son la próxima generación de líderes que tendrá que desarrollar y liderar efectos creativos para estos y otros desafíos. Como tales, ustedes están siendo llamados a convertirse en las personas cambiadas que, según Paulo Freire, serán aquellas capaces de mejorar el mundo. Les deseo muchos éxitos y muchas gracias. Le agradecemos a la señora Anabel González por su participación, por la exposición. Vamos a pasar a una segunda etapa donde vamos a presentar algunas consultas que se hicieron en el chat y también los invitamos a realizar comentarios. Primeramente, nos indica la compañera Jessica Vargas, según su experiencia y conocimiento de nuestra realidad país, ¿cuáles serían 3 acciones claves que se deben realizar en Costa Rica para promover la facilitación del comercio? Excelente pregunta y muchas gracias por ella. Me parece que es importante trabajar en 3 ámbitos. El primero es una mayor incorporación de la tecnología de la información en los procedimientos aduaneros en Costa Rica. Me parece que hay muchos países que han avanzado mucho en este campo, que pueden brindarnos ejemplos de experiencias exitosas en la adopción de estas nuevas tecnologías.
El segundo elemento se relaciona con la adopción de procedimientos más avanzados en este campo. Y aquí tenemos de nuevo, en aplicación de estas nuevas tecnologías de la información, hemos visto que en algunos países se han revolucionado los procedimientos aduaneros, de modo tal que buena parte de ellos se pueda llevar a cabo en línea, con la introducción de nuevas técnicas de análisis de riesgo, con la adopción generalizada de figuras como la del operador económico autorizado y en fin, con la agilización de los procedimientos aduaneros. Y el tercer elemento, que me parece también un elemento crítico, es la capacitación y entrenamiento del personal aduanero, tanto en el sector público como en el sector privado, para que se utilice o se pueda sacar el mayor provecho tanto de lo que serían el uso de nuevas tecnologías como de la instauración e implementación de nuevos procedimientos aduaneros. Muchas gracias. Nos comentan también, en la charla se planteó el desaceleramiento de la globalización como un factor negativo. Dado que la capacidad global es limitada, ¿no debería ser natural llegar a ese punto de desaceleramiento? El comercio es un instrumento fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Así lo hemos visto durante los últimos 30 años antes de la pandemia, por ejemplo. El comercio y la participación en cadenas globales de valor contribuyó a la reducción significativa de la pobreza, particularmente en aquellos países que se incorporaron rápidamente en las cadenas de valor, como por ejemplo los países China y los países del sudeste asiático. Ahora, con todo y la contribución tan importante que el comercio ha hecho al crecimiento y a la reducción de la pobreza, lo cierto es que la economía global todavía presenta retos muy importantes. Y mientras tengamos personas viviendo en la pobreza en todas partes del mundo, mientras tengamos países en vías de desarrollo con tasas de crecimiento relativamente bajas, todavía es mucho más lo que el comercio puede hacer para impulsar ese crecimiento. De modo que se trata de promover más comercio, se trata de promover también un comercio más inclusivo en el que puedan participar las pequeñas, medianas y grandes empresas, en las que puedan participar los jóvenes, en que puedan participar más mujeres, para que los beneficios del comercio, de exportar, puedan ser percibidos por el mayor número de personas. Y se trata también de generar un comercio cada vez más sostenible. Y quiero aquí también hacer la referencia a que el comercio puede ser un instrumento fundamental para generar crecimiento y desarrollo, generación de empleo, pero también es un instrumento que puede ser muy valioso para combatir lo que podemos llamar los problemas globales. Por ejemplo, el caso de la pandemia es un ejemplo muy evidente. Si no hubiéramos contado con el comercio, muchos países del mundo no tendrían acceso a las vacunas, no tendrían acceso al equipo de protección personal y a todos aquellos otros equipo crítico para el combate de la pandemia. Y aun cuando no funcionó perfectamente, entre otros, porque algunos países restringieron el comercio, lo cierto es que el comercio se convirtió en el canal para transmitir los bienes del lugar donde eran producidos a los lugares donde se necesitaban en todas partes del mundo. De allí que como repito, no solo para generar crecimiento, empleo y desarrollo, sino para combatir problemas globales como la pandemia o bien, por ejemplo, el cambio climático también, donde el comercio puede jugar un papel indispensable para poder brindar acceso a bienes, servicios y tecnologías que ayuden con la adaptación y la mitigación del cambio climático. Muy bien, yo tengo por aquí otras importantes. ¿Tenemos más por ahí, Georgia? Sí, por acá tengo otra. Ajá, gracias, don Rodolfo. El presidente electo de la República en su campaña presidencial señaló que el uso de escáneres sería una herramienta muy importante para el combate del narcotráfico, dado que se exporta la droga desde nuestro país. ¿Cuál sería su criterio sobre ello? Me parece que la incorporación de tecnologías en los procedimientos aduaneros y en el comercio es absolutamente necesaria. El uso de los escáneres es una tecnología que es utilizada de nuevo en muchos países y justamente, de nuevo, uniendo esta tecnología con otras tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial,
es posible generar los datos para identificar patrones que permitan combatir, por ejemplo, el comercio ilícito de drogas, que permitan combatir también otros tipos de comercio ilícito. De modo que es un tema que es importante, debe ir acompañado de nuevo de la capacitación para el uso más, digamos, para maximizar el uso de estas tecnologías. Muchas gracias. Don Rodolfo. Sí, muy bien. Yo preparé aquí una batería de preguntas interesantes. ¿Cómo es un día en la vida de Anabel González en la UMC? Ay, bueno, no estaba como tan preparada para esa pregunta. Vamos a ver, primero que todo, creo que no hay 2 días iguales, en el sentido de que pues hay muchas cosas que pasan en cada uno de los días, pero normalmente pues empiezo el día revisando medios de comunicación de distintas partes del mundo para ver pues qué hay, sobre todo enfocados en temas de comercio y de economía, para ver qué es lo que ha pasado en el mundo en las últimas horas. Dedico una parte también a la revisión de mi correo electrónico y de otro tipo de los chats y de otro tipo de instrumentos. Luego, normalmente puedo tener reuniones relacionadas con la negociación de algún tema en cuestión, por ejemplo, de inversiones para el desarrollo, por ejemplo, facilitación de la inversión o de comercio electrónico. Puedo también recibir a funcionarios de gobierno de distintos países, o bien a representantes del sector privado o de la academia. Trato siempre de sacar un poquito de tiempo para la lectura de muchas de estas cosas, porque la realidad es que aquí cambia mucho. Casi siempre tengo un webinar, eso es así. Hay una labor importante, por supuesto, de difusión de lo que la organización realiza. Y bueno, normalmente también tengo a mi cargo varias divisiones de la OMC. Tengo a mi cargo la división de comercio de servicios e inversión, de comercio de mercancías, incluyendo la facilitación del comercio, de propiedad intelectual, competencia y compras del sector público, y luego dirijo también tengo bajo mi encargo la división de asuntos económicos y estadísticas de la OMC. Entonces trabajo muy de cerca en cada uno de estos campos, incluyendo también en temas de comercio y salud, justamente en relación con todo esto de la pandemia. De modo que suelen ser días un poco largos, pero en general son días muy interesantes. Muy bien. ¿Qué metas tiene por cumplir en lo profesional? Pues mire, yo estoy enfocada en el cumplimiento de mi trabajo en la OMC. Es una gran responsabilidad y es un gran honor ser directora general adjunta y trabajar con la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, de la cual pues aprendo todos los días de ella, de mis colegas también. Así que por allí es mucho mi enfoque. A mí me interesa siempre mucho los temas de conocimiento asociados con el comercio. He desarrollado, por ejemplo, en estos momentos un blog en la OMC y trato pues de escribir cada cierto tiempo sobre temas de relevancia. Y hacia futuro pues espero seguir, una vez que concluya mi periodo en la OMC, espero seguir muy involucrada, por supuesto, en todo lo que se refiere al comercio internacional. Tengo muchos años de estar en distintos ámbitos, frentes, en el sector privado, en el gobierno, en organismos internacionales, y pues me gustaría seguir siempre en este campo. Muy bien. ¿Es la facilitación del comercio la receta que al fin nos lleve a ser más competitivos? Esa es una excelente pregunta, Rodolfo. Yo creo que es un componente absolutamente crítico de la competitividad y me parece que es para todos los países como Costa Rica, que tienen todavía desafíos importantes. Me parece que la reducción de los costos de importación, la reducción de los costos de exportación es una tarea pendiente y la facilitación del comercio realmente puede contribuir mucho a ella. Yo creo que la facilitación del comercio es y debe continuar siendo un elemento crítico de nuestra política de comercio exterior. Creo que hay que trabajar decididamente, como decía, en la adopción de nuevas tecnologías,
en el mejoramiento y agilización de los procedimientos aduaneros y en la adopción de nuevas destrezas, de nuevos conocimientos para convertir, para poder realmente aprovechar esa herramienta de la facilitación del comercio para que Costa Rica se convierta en un país líder en reducir los costos de comerciar. Esto es muy importante porque todavía las empresas más grandes pueden tener una persona especializada en manejar todos este tipo de procedimientos, pero muchas pequeñas y medianas empresas realmente no tienen esta opción, de modo que el país debería convertirse en un país líder en la reducción de los costos del comercio, para lo cual la facilitación del comercio juega un papel absolutamente crítico. Facilitación de comercio versus control y fiscalización. Bueno, yo creo que en esto, digamos, yo lo pondría como facilitación del comercio, como un instrumento para apoyar más comercio, pero también como un instrumento que permite avanzar en el cumplimiento de objetivos de seguridad. Porque a veces se cree que la única forma de ejercer un buen control es estableciendo más trámites. Y eso realmente en el mundo de hoy no es así, porque las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de tener controles más efectivos. Y poníamos el ejemplo del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, bueno, podemos utilizar escáneres, eso está muy bien, pero si utilizamos la inteligencia artificial para poder leer apropiadamente las imágenes de rayos X, para poder recolectar la información y la data que todo eso genera, identificar entonces patrones de riesgo, podemos enfocar las autoridades, la gestión de control de las autoridades aduaneras en aquellas áreas de más alto riesgo. No se trata de realmente pretender que se pueda ejercer un control en un 100% de lo que ingresa o sale del país. Pero las tecnologías de la información pueden ayudar y con eso la facilitación se convierte en una herramienta también, no solo de apoyo al comercio, sino de apoyo en la lucha contra el comercio ilícito. Porque facilitar el comercio no quiere decir de ninguna manera apoyar que el comercio pueda ingresar de manera ilegal o apoyar el comercio ilícito. Todo lo contrario, la facilitación del comercio busca apoyar el comercio lícito para que más empresas y más personas puedan participar de los beneficios de ese comercio. Excelente. En materia de logística, se ha señalado que Europa y Asia, el 20% del precio de los productos es logística y que en nuestra área centroamericana alcanza casi el 40%, pero que con la facilitación del comercio quizás se logre disminuir de un 12 a un 18. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? Pues justamente esos ejemplos que usted está planteando, Rodolfo, confirman la importancia de que continuemos trabajando en este campo. Realmente hay algunos costos del comercio que son muy difíciles de reducir unilateralmente por un país. Por ejemplo, la distancia geográfica es algo que no podemos reducir necesariamente. Los costos de transporte marítimo, por ejemplo, costos de transporte aéreo, por lo general están fuera de nuestras manos. Pero hay una parte de los costos de comerciar que sí están en nuestras manos, que tiene que ver justamente con temas de logística, temas de procedimientos aduaneros, temas de otras instituciones de gobierno asociadas, digamos, con el control aduanero, como son, por ejemplo, los requisitos sanitarios y fitosanitarios, las normas técnicas, etcétera. Eso está en nuestras manos. Entonces, ese componente de los costos de comercio es algo que nosotros podemos trabajar. Y usted ya bien lo señalaba, hay otras partes del mundo donde han avanzado en este campo de manera significativa. De modo que yo creo que en nuestro caso tenemos buenos ejemplos hacia dónde mirar, pero es importante un enfoque todavía más decidido en convertir a la facilitación del comercio en un instrumento en el norte de nuestra política comercial para la reducción de los costos de comerciar. ¿Cuál es su consideración del posicionamiento de Costa Rica en la OMC, en la OMA y en la OCDE? Mire, yo creo que en esto, Rodolfo, Costa Rica podríamos decir que es un país que es, que uno podría decirlo, que golpea más allá del peso que tiene en el campo económico. Es decir, nosotros somos un país pequeño en la economía global, pero realmente tenemos una presencia muy destacada
en la OMC, en la Organización Mundial de Aduanas y más recientemente, desde que nos convertimos en países miembros, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Creo que nosotros hemos entendido que nuestra participación en el sistema multilateral y nuestra participación en estos organismos en general es una herramienta muy valiosa, no solo porque nosotros necesitamos digamos, reglas claras. Nosotros somos un país pequeño y ciertamente de ninguna manera nos conviene pensar que las relaciones comerciales se puedan o deban o convenga que se lleven a cabo a través de mecanismos unilaterales. Para nosotros las reglas que funcionen apropiadamente son muy importantes. Para nosotros la participación en estos organismos nos ayuda a accesar nuevos conocimientos, nos ayuda a aprender de otros países miembros, nos ayuda a compararnos con otros, porque puede ser que creamos que estamos haciendo las cosas muy bien o muy mal. Pero cuando vemos cómo las están haciendo otros, podemos ver dónde nos ubicamos y qué podemos hacer también para mejorar. Entonces yo diría que tenemos una presencia muy, muy destacada y la verdad es que yo pues me siento muy honrada cuando estoy en la OMC y veo pues el desempeño de mis compatriotas. Tengo mucha relación con la Organización Mundial de Aduanas también, con la OCDE, y por eso digo con conocimiento de causa que Costa Rica tiene una buena presencia y yo sigo pensando que así debe ser hacia futuro, porque, repito, son herramientas valiosas para que podamos aprender, para que nuestro comercio pueda desarrollarse de manera estable y con mayor certidumbre. Finalmente, ¿cuál es su consejo para los y las estudiantes de aduanas y comercio en el hemisferio americano? ¿Qué recomendación les puede dar a los que la tienen a usted como ejemplo y que nos señalan en el chat que algún día quieren llegar a laborar en una entidad como la OMC? Entonces, ubiquemos desde el estudiante que está entrando en los 5 años nuestros, que en realidad son 7.5 años porque trabajan y estudian, y los que en otras universidades también visualizan el quererse superar en el mundo del comercio. Pues mire, Rodolfo, yo les diría a todos primero que estudien muy duro. Lo cierto es que hay mucho que aprender y aprender, pues el aprendizaje es algo que uno debe llevar adelante toda su vida. Pero los años de la universidad son particularmente privilegiados porque tiene la posibilidad de la persona de concentrar una buena parte de su esfuerzo justamente en el aprendizaje. Ese aprendizaje debe ser complementado con la experiencia laboral. Se aprende también mucho en el ámbito laboral. Me parece que en el mundo de hoy tenemos las ventajas de tener acceso al conocimiento también de carácter global a través de eventos como este en el que estamos hoy y a través de la participación y del uso de las redes sociales se puede también acceder al conocimiento. Creo que en esto ser innovador, ser creativo, poder hacer planteamientos de respuesta, de soluciones, es algo que es muy importante. Yo comencé muy joven trabajando en estos campos del comercio exterior. Empecé trabajando en el Ministerio de Comercio Exterior hace muchos años. Y lo cierto es que lo que yo puedo decir es el estudio, el trabajo duro, la perseverancia, la resiliencia, de alguna manera levantarse de cualquier derrota, el poder superar obstáculos, son todos, creo, destrezas importantes para poder desempeñarse profesionalmente de manera exitosa. Muchas gracias. La magistra Anabel González ejerce la Directoría General Adjunta de la OMC desde junio de 2021. Ella es experta mundial en comercio, inversión y desarrollo económico de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada en gestión de organizaciones internacionales y en el sector público. En nuestro país se desempeñó como ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, embajadora especial y negociadora jefe, viceministra de Comercio y directora general de negociaciones comerciales. También fue directora general de CINDE.
La magistra González también ha trabajado en el Banco Mundial como directora superior de prácticas mundiales de comercio y competitividad y en la OMC como directora de la División de Agricultura y Productos Básicos, así como en el BID como consultora principal. Es investigadora superior no residente en el Instituto Peterson de Economía Internacional, en el que organizó la serie virtual TradeWinds y como asesora principal para Boston Consulting Group. Ella obtuvo su maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, su licenciatura en la UCR, y en Georgetown recibió la máxima distinción académica. Ha publicado exitosamente y es conferencista para todo el mundo sobre comercio, inversión y desarrollo económico. Y vuelvo a reiterar que nuestra universidad, nuestra carrera de aduanas y comercio se siente engalanada con haber escuchado y que quede para la historia esta presentación. A todos los participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Le cedo la palabra a doña Anabel para que cierre el evento con las palabras que a bien tenga para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo. Pues nada más agradecerle a usted, a sus colegas en la Escuela de Administración Pública y por supuesto a todos aquellos que nos han escuchado el día de hoy. Me siento muy honrada con la oportunidad de poder compartir con ustedes mi pensamiento sobre el papel de la facilitación del comercio en el escenario del comercio global en el mundo de hoy. Y les deseo muchos éxitos en sus labores y que el día de mañana sean profesionales muy comprometidos con el apoyo del comercio exterior en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos. Muchas gracias.